tenemos un tema que es más bien poco difundido y que tiene que ver con nuestra salud. Yo le he puesto el nombre de vives o mueres según tu microbiota. Esto se vino desarrollando más o menos a partir de los años 1990 y es el resultado de muchos premios Nobel que a partir de ese entonces empezaron a estudiar el funcionamiento intestinal. Entonces, como preámbulo, tenemos que recordar que el cuerpo pues, está conformado por diferentes sistemas. Tenemos el sistema circulatorio, el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético, el sistema respiratorio, el sistema urinario, el sistema reproductor y el sistema gastrointestinal. En nuestro sistema gastrointestinal pues, está conformado por lo que es la boca, el esófago, el estómago, los intestinos, el hígado y el páncreas. Nuestros intestinos, pues el intestino delgado tiene una longitud más o menos de 6 metros y el intestino grueso de 1.5 metros. O sea que en total nosotros llevamos en el abdomen 7.5 metros de intestino. Entonces, en este intestino pues, encontramos lo que hemos llamado tradicionalmente la flora intestinal, que a partir del 2014 pues empezó a llamarse como microbiota, ¿sí? Y la microbiota pues es una comunidad muy grande de microorganismos donde interactúan bacterias buenas y bacterias malas. Normalmente nosotros le damos como más alimento a las bacterias malas que a las buenas. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Porque cuando no invertimos en la salud nos toca gastar en la enfermedad. Normalmente existe una relación de 10 células bacterianas por una célula humana. Se dice que si cogiéramos toda la flora intestinal, o sea, toda nuestra microbiota, y pusiéramos una bacteria una detrás de otra, le daríamos a la Tierra 2 vueltas, ¿sí? Una persona más o menos de 70 kilos tiene 200 gramos de microbiota, o sea, del tamaño de una pera sería la cantidad de estas bacterias, y el 95% normalmente lo concentramos en el intestino grueso. La microbiota cumple una función importantísima de ser una barrera, ayudando al sistema inmunológico a luchar contra nuestros agentes patógenos. Esto va a estar muy regulado principalmente por la dieta, el estilo de vida, el medio ambiente y los antibióticos. Todos estos influyen en la composición de la microbiota intestinal. Hay algo que también tenemos que comprender un poco, es que cuando hacemos el consumo de la carne, ¿sí? Esta es transformada en carnitina y luego la microbiota hace que se convierte en otro sustrato que es la trimetilamina, la cual va al hígado y la convierta en óxido de trimetilamina. Esto produce un problema a nivel circulatorio porque esta trimetilamina es como un pegante que ayuda a atrapar el colesterol en nuestras arterias. Entonces, la gente desconoce este procedimiento o este proceso en el cual la microbiota tiene que ver mucho con el desdoblamiento de la carne en carnitina y en trimetilamina. Lo que quiero decir con esto es que lo que comes va a afectar tu microbiota intestinal en las siguientes 24 horas.
Entonces, lo que se recomienda es que entre más diversa sea la dieta, pues más diversa va a ser tu microbiota. ¿Cuáles son las funciones más o menos importantes de la microbiota? La primera, fabricar vitaminas como la vitamina B12, la vitamina K y el ácido fólico. Segundo, ayudar al sistema inmunológico a distinguir entre aliados y enemigos. Tercero, influir sobre la cantidad de calorías que se ingiere. Cuarto, producir moléculas como la serotonina. Hoy en día sabemos que la serotonina tiene que ver con el estado de ánimo de las personas. Entonces, nos ayudan a tener una función intestinal óptima. Quinto, nos defienden de los microorganismos nocivos como la E. coli, como el Clostridium perfringens, como el cólera, como la salmonela y otras bacterias. La flora intestinal va cambiando a través de la vida. Nosotros tenemos una flora intestinal cuando somos recién nacidos, cuando somos niños y adolescentes, cuando somos adultos y cuando somos ancianos. Por eso es tan importante que en los niños recién nacidos se le practique la lactancia materna, porque tienen una baja diversidad de microbiota y esta es muy inestable. A través de la lactancia materna, pues estamos transmitiéndole los lactobacilos y los bifidobacterias. En los niños y adolescentes, pues estos son muy susceptibles a cambios en la alimentación, a los antibióticos y a las hormonas. Recordemos que los niños, por lo general, como tienen un sistema inmunológico muy maduro, tienden a sufrir de muchas infecciones, principalmente respiratorias y del intestino. Entonces, pues con la ayuda de los antibióticos estamos afectando esa microbiota. En el adulto, pues ya somos personas ya desarrolladas y tenemos una mayor diversidad de bacterias mucho más estables y difíciles de modificar. Ya cuando entramos en la etapa de la tercera edad o de la edad dorada, pues tenemos un menor número de especies, entonces disminuyen muchos los formicutes, los actinobacterias, los bifidobacterias y tienden a aumentarse los clostridios. Entremos entonces ahora a determinar qué influye en nuestra flora intestinal. En la flora intestinal o la microbiota generalmente se afecta por la alimentación materna en los niños. Es decir, si a un bebé no se le da lactancia materna, pues va a tener mucha alteración en su microbiota y por eso los niños tienden a sufrir más de diarreas. ¿Sí? Segundo, lo que tiene que ver con la genética, el sexo y la edad. También influyen mucho en este aspecto de la microbiota. La fisiología y el desarrollo hormonal también van a afectar. La localización geográfica y el clima también afectan la producción de la microbiota. La dieta y los estilos de vida. La higiene de las personas también van a afectar nuestra microbiota. La exposición a fármacos y antibióticos, estos son los que más afectan por lo general nuestra microbiota. La interacción con personas y mascotas también tienen que ver con esta alteración en la microbiota. Y por último, el estado de salud y el padecer enfermedades también hace que cambie nuestra microbiota. Entonces, lo que se ha demostrado es que existe una gran relación entre la piel y la microbiota. Cuando hay una disbiosis entre las bacterias buenas y malas, tiende a proliferarse más enfermedades de piel como el eczema,
el acné y la psoriasis. Entonces, se ha demostrado que el 70% de nuestro sistema inmunológico está relacionado en y alrededor de nuestro intestino. Existe una relación o una interacción entre nuestro cerebro y nuestro intestino, con un gran potencial neuroactivo en relación al control de la depresión, la ansiedad y la tristeza, porque se produce la serotonina. Recordemos que el intestino produce el 80% de la serotonina y el 20% lo produce el cerebro. Entonces, por eso estamos hablando aquí entre esa interacción entre el cerebro y el intestino. Y recordemos que la serotonina pues tiene que ver con nuestros estados de ánimo, y por ello también se asocia al colon irritable, porque si controlamos los estados emocionales de la persona, vamos a controlar el colon irritable. Entonces, si nosotros tenemos la serotonina baja, ¿sí?, vamos a tener estados depresivos, vamos a tener estados esquizofrénicos, vamos a sufrir de estrés, vamos a sufrir de insomnio, vamos a sufrir de ansiedad y vamos a sufrir de agresividad. Por eso es tan importante esta interacción entre el cerebro y el intestino por la producción de la serotonina. La Universidad de Granada en España hizo un estudio donde relacionó el ejercicio versus la microbiota, ¿sí?, y demostró que los pacientes sedentarios tenían un estado de disbiosis con una disminución en la diversidad de la microbiota intestinal y de los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta tienen que ver con la consolidación de la mucosa protectora del intestino y su motilidad, ¿cierto? Entonces se vio también que las personas que hacían ejercicio disminuían los niveles de colesterol y glucosas en sangre y reducía el cáncer colorectal. Por eso recomendaban hacer ejercicio mínimo 3 veces al día, de 3 veces a la semana, para mejorar la diversidad de la microbiota. Hablemos ahora entonces de qué factores influyen sobre la microbiota intestinal. Entre ellos pues tenemos la genética, ¿sí? Todos los seres humanos somos un poco diferentes. El estrés también afecta, influye directamente sobre la microbiota. Los fármacos como los antibióticos tienen que ver con mucha alteración de la microbiota. La alimentación, o sea, la falta de fibra, se ha demostrado que tiene que ver con la alteración de la microbiota. El consumo de cárnicos también llevan a afectar la microbiota y por ende se asocia a una disminución en la vitamina B12, en la vitamina K y en el ácido fólico. El uso de pesticidas y agroquímicos, eso también va a afectar la microbiota. Los metales pesados, la polución, el embarazo, las comidas de tipo chatarra que le decimos, ¿cierto?, y la falta de ejercicio. La revista Frontera Nutricional de marzo del 2020 dice que una disbiosis, o sea, los cambios de la comunidad bacteriana intestinal, está relacionado con diferentes enfermedades, ¿sí?, como son la arteriosclerosis, la obesidad, la diabetes tipo 2, el intestino irritable, la colitis ulcerativa, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la depresión,
el estrés, el hipoparatiroidismo, la artritis y la sarcopenia. Entonces vemos que estamos muy involucrados a través de la microbiota. Entonces, ¿cuándo determinar que estás sufriendo de una disbiosis intestinal? Es decir, de una alteración entre tu flora intestinal. Cuando presentas infecciones recurrentes, cuando se te da mucho herpes o amigdalitis, ¿sí? O bronquitis, cuando sufres de cansancio excesivo, cuando te da fiebre recurrente y escalofríos, cuando tienes diarrea por más de 2 semanas, cuando sufres de náuseas y vómitos, dificultad para concentrarte, cuando tienes problemas de ansiedad, depresión o presentas infecciones por cándida, irritabilidad, alergias, asma, disminución de la memoria, alteraciones nutricionales por disminución de las vitaminas, por inflamación abdominal, cuando tenemos artralgias, estreñimiento, flatulencias, intolerancia a los alimentos, inflamación, acné, psoriasis, eczema, fatigas crónicas, calambres, acidez y aumento del envejecimiento. Entonces, ¿cómo podemos tener una microbiota saludable? Que es lo que en últimas tendríamos a definir con todas estas cosas que hemos dicho, que por eso yo lo defino que vives o mueres por la microbiota. Entonces estamos viendo que la microbiota es un factor supremamente importante en la salud de las personas. Entonces, para tener una microbiota saludable, primero tenemos que tener una alimentación rica en fibra y en productos orgánicos. ¿Por qué orgánicos? Porque ya vimos que los pesticidas y los agroquímicos afectan la microbiota. Eliminar productos industrializados. Tener un estilo de vida saludable. Hacer mínimo 3 veces por semana ejercicio. Hacer yoga, hacer meditación. Evitar el café, el alcohol, el cigarrillo, las drogas psicotrópicas, los antibióticos en exceso, porque a veces las personas les da cualquier gripita, cualquier cosa y van a la farmacia y se toman el famoso matrimonio. Evitar alimentos con agroquímicos y pesticidas, ¿sí? O usar agroquímicos y pesticidas. El uso de esteroides también produce afectación de la microbiota. Entonces, consumir productos orgánicos, los alimentos que más nos van a ayudar a mejorar o alimentar la microbiota. Tenemos el arroz integral, la linaza, la avena, la manzana, las ciruelas, la flor de Jamaica, los dátiles, las semillas como los marañones, como la macadamia, los pistachos, las nueces, las almendras. El otro es el consumo del magnesio y el consumo de probióticos. Normalmente en nuestra cultura nos hablan mucho de los prebióticos y de los probióticos, ¿sí? Los prebióticos son los que alimentan a las bacterias, ¿sí? Con la alimentación normalmente. O sea, cuando nosotros consumimos buena cantidad de fibra, estamos dando muchos prebióticos a esas bacterias. Y los probióticos ya son bacterias que van, digámoslo, a aumentar esa microbiota con bacterias naturales, digámoslo así, buenas. Y esto no es fácil. Por eso cuando ustedes van a comprar algún tipo de probiótico, son productos costositos que pasan por encima de
de los 80.000 pesos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto hay que cultivarlo en un laboratorio, procesarlo para que podamos llevarlo a una cápsula o a un granulado y la persona se lo pueda tomar. Entonces, en el mercado existen muchos tipos de probióticos, pero hay que tener en cuenta de que muchos de esos probióticos no pasan los jugos gástricos, es decir, son destruidos por los jugos gástricos. Entonces va a ser muy poco lo que se va a asimilar y de esas bacterias van a pasar al intestino grueso. Entonces hay un producto que tiene la compañía que se llama Probiotics, que tiene un buen número de cepas bacterianas que pueden alimentar nuestro intestino de una forma adecuada y mejorar nuestra salud intestinal y por ende muchos otros esferas de nuestros sistemas, como dijimos ahora, que la microbiota está involucrado en gran cantidad de problemas, tanto emocionales como inmunológicos, alérgicos, ¿sí? Vimos que tiene que ver con el acné, con la psoriasis, con los eczemas, ¿sí? Entonces, pues el Probiotics es un excelente producto que podemos tener a la mano para mejorar mucho nuestro estado de salud. Entonces, esta es una presentación que yo tenía corta para ustedes, es un resumen de lo que he investigado acerca de la microbiota. Y pues de esto hay cosas muy extensas, muy clínicas, que traté de resumirlo y hacerlo lo más didáctico o más asequible con un lenguaje como a su nivel, para que puedan entender un poco la importancia de lo que es la microbiota. Entonces ahorita dejamos el espacio para las preguntas de todas las personas que hoy nos acompañan en esta conferencia. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Muy buena información y como lo acabas de decir muy bien, en un lenguaje muy entendible. Yo personalmente he logrado aclarar algunas inquietudes que tenía y abrimos entonces el espacio